Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos en este que no es un día más aquí en Israel a diario. Hoy es sábado 28 de febrero, 11 del mes de Adar en el calendario hebreo. No estoy transmitiendo desde mi lugar habitual con mis queridos libros, como ustedes pueden ver, sino que estoy en el cuarto protegido en mi casa debido a las circunstancias. Así que hacemos lo que podemos con la luz y el entorno, pero aquí estamos para compartir información. La incertidumbre de estas semanas finalizó. No quiere decir que haya llegado la calma, sino más bien todo lo contrario. Hoy, a las 8:10 de la mañana, en pleno descanso sabático, sonaron las alertas de los teléfonos celulares de todos los habitantes de Israel. No la alarma regular, las de las sirenas, sino una que nos avisaba que Israel y Estados Unidos habían lanzado un ataque preventivo contra Irán y se esperaba una respuesta. El mensaje era: estén preparados. Rápidamente, el ejército israelí anunció que la operación se llama Rugido del León. Y esa respuesta, la respuesta de Irán, no tardó mucho en llegar. Llegó a Israel, pero también a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait y Jordania, como ellos venían anunciando y como nosotros vinimos informando en las últimas semanas. No vamos a dar, por supuesto, noticias de último momento porque la información fluye, sino contexto, análisis, perspectivas y comentarios. Como sabemos, decenas de misiles fueron lanzados y siguen siendo lanzados a esta hora y cayeron en todo el territorio israelí. Israel, con sus ataques, está apuntando precisamente a los lanzadores y a los misiles balísticos de Irán. De todas maneras, los expertos esta mañana, en los muchos debates que hay en los canales de televisión y de radio, hacían dos observaciones. Esta vez la respuesta de Irán llegó mucho más rápido que la anterior en el mes de junio durante la guerra de los 12 días. Y por el momento, e insisto en este punto, por el momento lanzó menos cantidad de misiles todos juntos, o sea, ráfagas más pequeñas y menos cantidad, porque también está atacando, como decíamos, otros lugares al mismo tiempo. De todas maneras, esto también tiene su otro lado, porque nos dicen que el régimen de Irán está acorralado, con la espalda contra la pared y todas las comparaciones que se puedan hacer, y entonces, además de estos ataques que está realizando, podría llegar a recurrir a otras medidas, como por ejemplo atentados contra objetivos estadounidenses, israelíes y de las comunidades judías en todo el mundo. Y al mismo tiempo, en Israel, las autoridades nos dicen que esto recién comienza, que llevará algunos días y que debemos tener mucha paciencia y cumplir con las instrucciones de defensa civil, de las que vamos a hablar en unos instantes. Y cuando me refiero a tener paciencia, por ejemplo, entrevistaban hoy a un paciente en un hospital que fue llevado al subsuelo del hospital porque todo el sistema sanitario israelí ya estaba preparado para esto, y le dijeron que va a tener que estar allí en ese subsuelo que ahora es un hospital protegido por lo menos hasta el martes. Esa fue la información que recibió. Hablamos de una operación en la que hay una coordinación absoluta entre Israel y Estados Unidos, en especial durante el viaje que hizo hace algunas semanas el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, a Estados Unidos, donde coordinó y planificó todo, nos dicen, con el comandante en jefe, con las autoridades del CENTCOM, del Comando Central de Estados Unidos, y después aquí en Israel con el comandante de la Fuerza Aérea Israelí, Tomer Bar, con quien preparó hasta el más mínimo detalle de la parte israelí de la operación. Amigos, mientras nosotros compartimos esta información, hay pilotos israelíes sobrevolando los cielos de Irán, atacando las raíces del mal y del terrorismo que, como sabemos, se ha expandido
por todo Medio Oriente y mucho, mucho más allá, y eso es algo digno de destacar y de valorar, por supuesto. También el primer ministro Netanyahu hizo referencia a esto en la declaración que emitió en la mañana de hoy. Vamos a verlo. Hace poco tiempo, Israel y Estados Unidos lanzaron una operación conjunta, la Operación Rugido del León. El objetivo de la operación es poner fin a la amenaza del régimen de los ayatolás en Irán. Junto con Estados Unidos, golpearemos duramente al régimen terrorista. Crearemos las condiciones que permitan al valiente pueblo iraní liberarse del yugo de este régimen asesino. Esta es su oportunidad de establecer una nueva Irán libre. Tomen su destino en sus propias manos, levanten la cabeza, dirijan la mirada hacia el cielo. Nuestras fuerzas están allí. Los pilotos del mundo libre, todos vienen en su ayuda. La ayuda ha llegado y creo que no está lejos el día en que Israel y una Irán libre unirán sus manos en favor de la seguridad y la paz, en favor del progreso y la prosperidad. Mientras tanto, desde Yemen e Irak, las milicias proiraníes reiteraron las amenazas de que se van a sumar a los ataques contra Israel y contra objetivos estadounidenses y dicen que ya se están preparando. Y por supuesto nos queda Hezbollah, que está bajo presión interna y externa dentro del Líbano. ¿Y a qué me refiero? Primero fue el mensaje del primer ministro Nawaf Salam, que dijo que el Líbano no va a aceptar ninguna acción, ninguna intervención de ningún factor que decida arrastrar al país a una nueva guerra. Eso es externo a Hezbollah y es del bando opositor. No lo dijo directo, pero claramente se refirió a Hezbollah. El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, iba a dar un discurso hoy a las 3:30 de la tarde, hora local, pero lo canceló y los expertos señalan que por dos motivos. En primer lugar, seguramente porque tenía miedo a ser eliminado cuando saliera a dar ese discurso, y segundo, porque en realidad no sabía qué decir, porque seguramente Hezbollah todavía no ha decidido, está esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En el Líbano, como decía, también hay presión interna a Hezbollah. ¿Qué significa esto? No solamente de quienes se oponen a la organización, sino de su propia base, de los chiitas en el Líbano, en el sur del país, especialmente en la Dahia, en Beirut, en todas las zonas donde todavía las casas están destruidas, la gente no ha recibido la compensación monetaria que les habían prometido, no se recuperaron, decenas de miles de personas siguen viviendo en carpas. Esto por la decisión que tomó Hezbollah el 8 de octubre de 2023, al día siguiente de la masacre de Hamás en Israel, de sumarse a la guerra por solidaridad con los palestinos. Pero claro, ¿por qué decía yo que en Hezbollah están esperando a ver qué pasa? Porque la línea roja que ellos pusieron es Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, como ellos mismos lo dijeron. Si Israel o Estados Unidos Estados Unidos atacan o eliminan al líder, entonces sí reaccionarán, entonces la lealtad a Irán ganará la pulseada y en ese momento sí se sumarán a los ataques contra Israel. Como dijimos hace unos días, y lo reitero porque hoy es importante recordarlo, el ayatolá Ali Sistani, el máximo líder chiita, máximo líder del mundo chiita, emitió una fatua, un dictamen religioso que decía que si alguien atenta contra Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, eso va a desatar la yihad en todo el mundo musulmán. Se atrevió a decir más allá del mundo musulmán chiita. El régimen dice que Khamenei está bien, que lo sacaron hace varios días y pudimos ver las imágenes del complejo donde vive Khamenei y muy cerca donde vive el presidente Masoud Pezeshkian, que fueron los primeros blancos de los ataques y que están
prácticamente destruidos. Esa sala donde solemos ver a Jamenei dando sus discursos con cientos de personas gritando las consignas ya conocidas de muerte a Israel y muerte a Estados Unidos y demás, esa sala ya no existe. ¿Por qué el ataque fue exactamente a las 8:10 de la mañana, a plena luz del día? Porque a esa hora la inteligencia, tanto de Israel como de Estados Unidos, tenían la información de dónde se encontraban los líderes y altos mandos a los que quería impactar o a los que estaba apuntando. El régimen emitió un comunicado en el que decían que el líder supremo, el presidente de la Corte Suprema, del Parlamento y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, como así también el jefe del ejército, no fueron alcanzados por los ataques. Pero lo interesante es lo que no decían, porque no mencionaban ni científicos nucleares o responsables del programa nuclear y tampoco al jefe de la Guardia Revolucionaria, entre otros. A Ali Jamenei no se lo ve en público desde hace una semana y por el momento, a esta hora, sigue incomunicado. Hay muchas versiones, incluso en las redes sociales dicen que en Irán hay una nueva broma. Nadie sabe dónde está Jamenei, salvo el Mossad. Y enseguida comenzaron también los rumores respecto del jefe de la Fuerza Aérea, lo cual sería un golpe muy grave para Irán. Hay quienes dicen que clave, porque allí comenzaría a desmoronarse la estructura militar si es que realmente se ha logrado impactar en este alto mando. Y se dio a conocer una estimación en Israel. Existe una alta probabilidad de que haya sido eliminado Ali Shamkhani, asesor del líder Jamenei y responsable del programa nuclear. Nada de esto todavía confirmado. Como nos enseña la experiencia, todo esto lleva tiempo, a veces varios días, hasta poder confirmar no solo la información, sino la información del régimen, que por supuesto no es confiable. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, que estaba en estos días en las negociaciones, primero se comunicó que está bien, está sano y salvo, y él mismo publicó un mensaje en el que acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que ha convertido el Estados Unidos primero en Israel primero, lo que siempre significa Estados Unidos lo último en sus palabras. Todo el tiempo se cuestionaba: ¿se puede derrocar al régimen con un ataque o con una gran cantidad de ataques aéreos? Tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu dijeron en los mensajes que publicaron hoy que se crearán las condiciones para que el propio pueblo iraní lo haga. Pero obviamente esto no será ahora. En primer lugar, por algo muy básico y sencillo, y es que la gente no puede salir a las calles a manifestar cuando hay bombardeos aéreos. Y segundo, porque el régimen organizó un gran éxodo de Teherán. Tomaron la carretera principal de entrada y salida de la capital y la convirtieron en una carretera de una sola dirección hacia afuera de Teherán, hacia la salida. ¿Por qué quieren que la gente salga de Teherán? No para protegerlos, por supuesto, no porque estén preocupados por sus ciudadanos, eso lamentablemente ya lo vimos, sino para que no organicen manifestaciones, para que no salgan a las calles. Otra vez hay en las redes sociales testimonios de iraníes contentos por los ataques de Israel, con la esperanza de que derroquen al régimen, pero ahora el sentimiento es peor después de la brutal represión y la gran cantidad de víctimas que se ha cobrado esa represión del régimen contra sus propios ciudadanos. Lo que podría cambiar el equilibrio de fuerzas sería una ola de deserciones del ejército, algo que el hijo del Shah, Pahlavi, está pidiendo desde el exilio, pero que por el momento no hay indicios de que esté a punto o cerca de suceder. Por último, las instrucciones de defensa civil. Hay dos tipos de alarma. La primera es un sonido muy fuerte en el teléfono que nos indica
que tenemos que estar cerca de un refugio, de un cuarto protegido, del refugio más cercano, del mejor lugar donde nos podamos proteger. Después viene la sirena, aproximadamente 10 minutos después, y en ese momento sí tenemos en cada ciudad distinta cantidad de tiempo para entrar al refugio. Y hay otra diferencia con guerras anteriores o distintas. No tenemos que salir del refugio o del cuarto protegido 10 minutos después del sonido de la sirena, sino solamente cuando recibimos el mensaje de defensa civil que nos dice que podemos salir, ¿sí? Y tenemos que estar muy atentos todos a los teléfonos celulares, hay transmisiones de televisión, radio, en todos los lugares donde nos pueden comunicar qué está pasando y qué tenemos que hacer. Y como decimos siempre e insistimos, y eso es un sonido que me avisa que está por sonar una sirena, pero yo estoy dentro del cuarto protegido y con la puerta cerrada y todo como corresponde. Entonces, como ven, lo estamos transmitiendo casi en el momento en que está sucediendo, así que yo me voy a quedar aquí adentro. Les cuento que tengo serias dificultades con la conexión a internet, así que haré este tipo de informes breves cada vez que pueda y pueden suscribirse al canal para recibir alertas, también al grupo de WhatsApp que figura debajo de este video para recibir el aviso de cuando hay una nueva información, cuando hay un nuevo comentario y si quieren enviar preguntas, con muchísimo gusto las responderé. Bien, hasta aquí este informe. Muchísimas gracias y hoy, más que nunca, más que de costumbre, que tengamos buenas noticias. Shalom.